¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Huelva Palomino y este es el proyecto audiovisual Palabra, Identidad y Cultura. El día de hoy nos encontramos con Lady Loaiza y es una conocida nuestra, es una amiga y vamos a conversar sobre lo que nos reúne, libros, literatura y educación y su nueva faceta y proyección política. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Martín, honrada por esta entrevista. Como siempre he dicho, los gestores culturales, los docentes, los escritores en sí, pues son el alma de la ciudad, así que encantada de conversar contigo. Muy bien, Lady. Bien, te estaba un poco indagando para conocer un poco más allá de tu vida literaria. Quería partir, en una entrevista escuché que te preguntaban si eras de Ica o de qué lugar eres, ¿no? Y tengo entendido que eres de Arequipa, ¿no? Recuerdo que yo le hacía la misma pregunta a nuestro amigo Fabulín, que él era icalpino, un poco iqueño y un poco pucalpino. En tu caso, ¿te consideras iqueña, más arequipeña? Bueno, yo soy iqueña en realidad, Martín. Soy iqueña como la uva, como el payar. Nací en Ica un 8 de septiembre, en la mañana, en el Hospital Socorro. Pero mi padre es de Arequipa, ¿no? Entonces, una de las ciudades que a mí me gusta mucho es Arequipa, porque mi padre me llevaba de chica muchas veces, cada 3, 4 meses, a Arequipa, y era como mi segundo hogar, ¿no? Entonces, es más, la ciudad de ejemplo creo que es Arequipa, porque tiene una maravilla en cuanto a cultura, arquitectura, casas culturales. Entonces me considero iqueña de nacimiento porque lo soy, pero también tengo ese espíritu arequipeño dentro de mí, ¿no? Sí, es cierto. Entonces ya ha quedado aclarada esa duda, ¿no? Y es iqueña. Es cierto, hablar un poco de Arequipa implica ver un poco su cultura, que hay que aceptar, ¿no? Una ciudad ordenada, limpia, ¿no? Sí. Y que quienes hemos viajado por ese lugar pues tenemos mucho que rescatar, ¿no? Y que me imagino ahora en tus proyecciones políticas habrás tomado en cuenta, ¿no? Bien, Lady, cuéntame sobre tus inicios. Leí en tus obras un poco este temor a la actividad de educación física con el profesor, que siempre esperabas un poquito escondida. Bueno. ¿Cómo ha sido tu educación secundaria, primaria? Sí, bueno, la verdad ha sido caóticamente hermosa, más o menos así, ¿no? Porque digamos que el colegio fue donde encontré los libros, ¿no? En la biblioteca, digamos, el abstraerme de las situaciones quizás incómodas de la adolescencia. Yo era una chica muy tímida cuando estaba en el colegio, ¿no? Y de hecho la educación física no era mi fuerte, pero me ponían en aprietos, ¿no? Entonces me tuve que esperar mucho para lograr, ¿no? Yo recuerdo que el profesor me hacía estos saltos largos. Yo nunca podía saltar, Martín, o sea, puedo correr, pero menos saltar. Entonces ahí pasé las de Caín y creo que me valió porque fue un poco la exigencia que uno le pone para lograr los objetivos, ¿no? La disciplina. Y bueno, sí, las compañeras pues me hacían bullying, había todo un tema bastante complejo que lo cuento en algunos libros, en algunos cuentos también. Pero eso me llevó a la literatura, ¿no? Y entonces yo agradezco que todo eso me haya pasado. En el San Vicente tuve toda mi primaria y secundaria, porque encontré una de las grandes pasiones que tengo, que es la escritura. Claro, mientras más te intentabas escapar, creo, de los ejercicios, más el profesor intentaba ubicarte, te llamaba un poco más. Sí, no, a veces hasta me escondía, ¿no? En las clases de educación física y prefería ponerme a escribir, ¿no? Yo tenía los diarios ahí en la mochila y me ponía a escribir en los recreos, en los momentos en los que encontraba espacio para poder escapar un poco de esa realidad, porque el colegio no es fácil, de hecho, ¿no? Bueno, salvo el COAR, ¿no? Que es hermoso, pero después los colegios en sí tienen su mundo, ¿no? Entonces siempre, a veces para un artista, una persona de letras, pues no se comprende mucho el tema de la currícula como está y también el comportamiento de la gente. Los adolescentes a veces pueden ser muy crueles, ¿no? Sí, eso es cierto, pues, ¿no? Me percato que en tu obra un poco se ve parte de tu experiencia infantil, sobre todo juvenil. ¿Tú tienes algún referente literario, digamos, en el sentido de aproximación a la lectura, alguien que te motivó puntualmente? Sí, bueno, en realidad hay diversos géneros que me han llamado mucho la atención, por lo fantástico, que no es algo que yo escribo, pero que sin embargo me abrió el tema de la imaginación. Y siempre lo recuerdo, es Julio Verne, ¿no? Me gustaba mucho esa ruptura entre la ciencia, lo fantástico, lo irreal o lo que podía ser, ¿no? Y siempre fue una de las cosas que me gustó de él, pero también me ha gustado mucho explorar la poesía, ¿no? La poesía de Martín Adán, de Blanca Varela,
Y en el caso de literatura, yo siempre he creído en esta literatura social, ¿no? La que te cuenta las cosas tal cual, ¿no? Me gustaba mucho leer Arguedas, por ejemplo, ¿no? Porque también tenía una visión bastante real de lo que pasaba en el Perú profundo y esa diferencia con la costa, ¿no? Como también autores como Vargas Llosa, el clásico, ¿no? Pero en realidad el necesario, diría yo, porque Vargas Llosa es un gran narrador y de hecho pues también es un maestro, ¿no? Claro, tus influencias son variadas, ¿no? En los géneros que tú has desarrollado. Quiero iniciar ya tu etapa universitaria, tal vez la gente no conozca, pero tú ya me percato que tenías proyecciones o ideales políticos de joven, ¿no? Desde cuando escribiste Más allá del alma en el año 2009, ya tenías estas reflexiones sobre la política, sobre la realidad, ¿no? Más allá de tus poemas, ¿no? Sobre el amor, el erotismo. Coméntanos, tú en la universidad has participado en política, por lo que yo leo se refleja que tenías ideales, pero has participado de una manera activa. Bueno, en realidad no he tenido la oportunidad en la universidad propiamente, porque a mí me tocó la época universitaria donde la Facultad de Comunicación todavía no estaba implementada y entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en una radio a nivel nacional. Estuve en Lima viviendo algunos años, pero venía a concluir las clases y digamos que encontré en el periodismo esa esencia de escribir también, ¿no? Porque era el contraste entre el poder político y la comunidad, ¿no? Y estudiar periodismo fue una de las mejores cosas que creo que me ha pasado en la vida, pero también trabajar en periodismo, ¿no? Y cuando ya tú trabajas en periodismo, en los canales de televisión, en la investigación, en la denuncia, entonces te encuentras con una serie de cosas y creo que ahí vino también el despertar literario por un lado, que era el encontrar estas historias, y de alguna manera el quehacer político, porque también hacer periodismo es hacer política de alguna manera, ¿no? Es como llevar la voz de las personas que no la tienen y es hacer que se escuchen, hacer que haya algo justo en eso, ¿no? Eso es lo que a veces no se comprende. La gente considera que hacer política es eminentemente pertenecer a un partido político, hacer política partidaria, pero la vida es política, las políticas educativas, deportivas, sociales, ¿no? El hombre es en esencia político. A veces cuando dicen no participo en política, pero ya están participando de alguna manera, ¿no? Tal vez no haciendo militancia en un partido, pero creo en eso rige un poco el rol del hombre. Te voy a hacer entrar en nostalgia, Más allá del alma. Es un libro que he querido esconder, ¿de dónde lo has sacado? No, son estos objetos preciados de acá, unos años va a valer mucho más, ¿no? Sí, cuando todo libro que tengo yo, en primera instancia lo reviso rápido, si hay tiempo lo leo, pero ahora correspondía releer, ¿no? Ha sido mi rol, mi labor, ¿no? Más allá del alma. Más allá de la vida, más allá del amor. ¿Qué recuerdos te trae de esa etapa juvenil, universitaria? Bueno, la verdad que yo creo que son etapas que uno recuerda mucho, ¿no? Sobre todo porque cuando llego a escribir ese libro, acababa de pasar lo del terremoto del 2007, ¿no? Y ese fue un momento bastante complicado para la sociedad, ¿no? Para los jóvenes, pero también para la vida, ¿no? Entonces ahí como que confluían varias cosas, ¿no? El sentido poético por un lado, pero también la crónica. Entonces es como un híbrido porque al final no se define ese libro y yo por eso prefiero ocultarlo bajo la mesa. Pero fue una primera impresión, ¿no? Narrativa, ¿no? que tuve. Y lo sacamos con la universidad precisamente, ¿no? Porque en ese entonces había una imprenta, me costó como 1 año y medio convencer al rector para que finalmente publicara el libro, pero a insistencia pues usaron la imprenta y finalmente se publicó, ¿no? Y lo presentamos en el Congreso en ese entonces, bueno, ya estaba empezando a ser desprestigiado, pero no tanto como ahora. Y sin embargo creo que fue, bueno, un inicio en la literatura, ¿no? Sí, es cierto, yo puedo dar fe que la universidad apoyaba, pero la gestión demoraba pues años, ¿no? Hasta que le puedan... Pero bueno, definitivamente es nuestra alma mater, ¿no? Y en cierta medida estamos agradecidos con el apoyo que en algún momento nos ha dado. Y quería un poquito recatar en el título. Ya vamos a hablar más adelante de Alma González. ¿Aquí nace Alma o todavía sigue despierta Afrodita? Bueno, ahí era Afrodita, ¿no? Era Afrodita como los poemarios que vinieron luego, que tenían, digamos, ese componente, porque a mí me apasionó mucho hasta ahora la mitología, ¿no? Es más, ciudades a las que he visitado, siempre visitaba Afrodita en los museos, ¿no? El Prado, en Cuba, en fin.
Y siempre me llamaba la atención ese seudónimo, ¿no? Porque además era la diosa del amor y la belleza. Bueno, yo no sé si la belleza, pero del amor sí, porque me encanta esa palabra y todo lo que proyecta el amor. Creo que la felicidad está en el que ama siempre, ¿no? A pesar de todo lo que te pueda pasar, tú sigue amando. Ay, entonces aquí todavía no nace Alma González, sino que me dio curiosidad porque dije... Pero mira, ahora que lo dices, me pongo a pensar, ¿y cómo es la vida, no? Después vino un personaje que se llamaba Alma. Yo no sabía por qué en ese entonces le puse ese nombre, creo que vino como una epifanía. ¿No? Pero a veces no, es que es así, a veces de manera inconsciente uno va creando personajes y luego, ¿no? Los lectores van descubriendo a los escritores finalmente, ¿no? Yo he seleccionado aquí algunas partes que me han llamado la atención. Si Alma es tu alter ego, Ajá. consideras, porque yo insisto que aquí hay una proyección de Alma, eran sus inicios juveniles para lo que posteriormente es la trilogía que ya nos vas a comentar más adelante. Bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿No? Como dicen, los libros cuando se terminan ya no son del autor, sino de quien los lee, ¿no? Y bueno, qué decir de Martín, pues que también es un especialista en literatura. Yo creo que tiene mucho Alma de Lady, es más, es un 50% diría yo. Claro que a veces hay episodios que son impensados, que jamás los haría Lady, pero sin embargo Alma ya ha cobrado pues una fuerza que no la puedo hacer retroceder. Sin embargo, sus esencia, digamos, lo que a ella se dedica, que es el periodismo, es tan igual como yo en persona. Y creo que muchas de las cosas que se narran en las novelas son también ciertas, ¿no? Es parte de lo que hay. Como también hay parte ficcional, ¿no? Entonces va en mitad, por ahí. Hay un texto que tú denominas la psicología del amor. Veo que ya de muy joven te han empezado a criticar por este tema de las relaciones, si uno termina con alguien no tiene derecho a rehacer su vida, o tal vez ya tenías esa perspectiva o veías en otras personas que mucho se le cuestionaba ya por la condición de ser mujer, ¿no? Lo mismo que no se le dice al hombre, ¿no? A veces al hombre se le felicita, ¿no? Sin embargo a la mujer se le critica, se le cuestiona. Totalmente, ¿no? Yo creo que todavía estamos en una sociedad que cuestiona a las mujeres que en algún momento, por ejemplo, toman la decisión de separarse, de alejarse, o en ese caso tener otra pareja, y entonces al hombre, como tú dices, lo felicitan, pero la mujer, cuando ya tienes una pareja nueva, o sea, te dicen de todo, ¿no? Y eso es algo que está bien marcado en la sociedad, ¿no? Pero en realidad yo creo que el ser humano debería lograr siempre el tema de la independencia emocional, ¿no? El hecho de ser un alma libre, pues, y ahí viene otra vez Alma, ¿no? Porque en realidad el hecho de encerrarnos en una relación o pensar que ese es el fin y ahí vamos a acabar, a veces también nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad y a muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de independizarse emocionalmente, ser un alma libre y repensar el amor como algo más propio que depositado en una persona, nos puede hacer mejores personas. Porque dicen que quien se ama a sí mismo pues es capaz de amar a los demás. Entonces, creo que ese es el principio, ¿no? Amarse uno mismo para poder amar, ¿no? Por supuesto, y yo creo que también das libertad a la pareja, ¿no? Si tienes una pareja, pues entonces le das libertad que crezca en lo personal, en lo emocional, sin esas dependencias que a veces atan, ¿no? Y eso también pasa en las novelas, lo he narrado en muchos episodios, cuando hay casos de feminicidio, cuando hay casos de violencia, es porque muchas veces hay estos conflictos humanos que son tan propios de la sociedad de hoy en día, donde centramos toda nuestro amor en una persona, entre comillas amor, porque eso no es amor finalmente, sino a veces puede ser obsesión, y nos olvidamos nosotros mismos. Entonces creo que Alma como Lady pues son o coinciden en el amor propio y en el alma libre. Bien, me percato que te interpelabas en esos tiempos constantemente por las decisiones que tomabas, por los cuestionamientos. Ahora la Lady ya un poco madura se sigue cuestionando o ya acepta o asimila algunas cosas que tampoco te va a estar cuestionando por cada decisión que tomas, o debe uno finalmente aprender de los errores, ¿no? Sí, claro, yo creo que ya, digamos, no soy tan mayor, pero a mis 40, pues llega un momento maduro en la vida, si se quiere, medianamente maduro,
donde te das cuenta que no hay por qué tomarse tan a pecho muchas cosas, ¿no? Y creo que la política también me ha llevado a esa reflexión, ¿no? A esa tolerancia de la sociedad, pero no conformismo, ¿no? Porque hay que separar las cosas, uno siempre busca. Y también la búsqueda es buena, Martín, ¿no? Yo soy una persona que creo que cada día es hermoso aprender algo, ¿no? Y ese aprender algo, ese descubrir algo, ese asombrarse de la vida, no hay que perderlo nunca, ¿no? Porque es maravilloso el hecho de encontrar nuevas cosas, ¿no? Nuevas experiencias y sobre todo también, no solamente apreciar el mundo como es, sino también buscar un mundo propio, ¿no? Hay que explorar, ¿no? El ser humano debe explorar, aprender y equivocarse, y creo que eso es parte, ¿no?, de la vida, porque a veces nos limitamos, ¿no? Y luego viene el arrepentimiento. Pregunta medular: amor de madre y amor de mujer. ¿Ha sido complicado hacer esa elección? Mira, y ahí no era madre, ¿eh? No sé. Sí, me sorprende porque digo, la reflexión, la proyección. La proyección a lo que iba a ser. Bueno, en realidad, a mí ser madre me ha cambiado la vida completamente, ¿no? Porque creo que es el amor más genuino que puede existir en el mundo. O sea, es un amor que no te va a fallar nunca, pero que va a estar ahí y que te va a hacer sentir la mejor persona. Sin embargo, es muy difícil también, o sea, ser madre, ser profesional, tener diversos trabajos, entonces es muy complicado, ¿no? Yo creo, y conversaba con unas madres el fin de semana, y igual me decían, ¿no? No saben los malabares que tenemos que hacer. Y yo le decía, sí, yo también. O sea, en realidad, la mujer de hoy en día y la madre de hoy en día a veces se conflictúa consigo misma, ¿no? Por la carga emocional que eso representa, que no es lo mismo para el padre, ¿eh? No digo que sea menos importante, pero sin embargo, las madres, las mujeres, pues cargan, digamos, mucho más encima, ¿no? Y de hecho, la literatura es una forma para mí también de traspolar todo eso que se siente, ¿no? Vamos a despedirnos de Más allá del alma con Al final todo se sabe. Aquí ese es un poema, ¿no?, donde prácticamente te arrepientes, ¿no? Dice aquí de no haber dicho algunas cosas, pero al final creo que eres consciente de que todo se va a saber de alguna manera, ¿no? Y es mejor decirlo. Siempre es mejor decirlo, ¿no? Como decía un profesor de la universidad, la verdad es la mejor herramienta para salir de una crisis. Y es mejor que uno mismo lo diga, ¿no?, a que llegue por otras voces. Sí, totalmente, totalmente. Además, puede sonar o puede ser la verdad tan cruel, tan dura, pero lo que puede ser más duro es no decirlo y que se enteren de una forma que tú no te imaginas. Bien, vamos a dejar a descansar Más allá del alma, y ahora creo que esta famosa trilogía, ¿no?, que inició en el año 2009 con Cuerpo de Agua, ¿no?, y luego con Después los Muertos, y creo que estaría finalizando con Hijas de su madre, ¿no? La pregunta es, ¿cómo así surgió? ¿Tu proceso creativo lo planificas? ¿Eres disciplinada como Mario Vargas Llosa o como otros escritores que va fluyendo la historia y en ese proceso como que se genera la creación? Bueno, yo creo que he tomado un poquito de Vargas Llosa y de Hemingway, ¿no? Algo así, porque hay ratos o digamos momentos en los que sí tengo que tener un orden en el tema de la escritura, o por lo menos una constancia, pero también hay momentos en los que de pronto puedo estar en un viaje o en algún momento en el que se me ocurre algo y entonces como esté lo escribo, ¿no? Y ahora con la ventaja de la tecnología pues puedo grabar los audios y después transcribirlos, ¿no? Y de hecho es algo que hago. No termina la trilogía porque va a ser una saga con Alma González, ¿no? Pensaba que iba a terminar en una trilogía porque así lo pensé en un inicio, pero luego han surgido otras historias y estamos ya con el 10º libro, que he parado un poquito por el tema de la campaña, pero voy a retomar después de octubre. Y ya tenemos un avance de lo que va a ser la próxima novela, ¿no? Que va a ser también un poco la historia de lo que está pasando hoy en día en la política peruana. En las 3 obras que has escrito, veo que son historias paralelas. Por un lado está Alma González viviendo sus idilios, sus ilusiones, y por otro lado la preocupación de Alma por estos temas, ¿no?
del secuestro, pero bueno, empezando por Cuerpo de Agua, ¿no? Por el caso de Rosendo, ¿no? Que finalmente creo que es asesinado, ¿no? Sí. Nunca me percato que no dejas de lado tu preocupación por los problemas sociales. O sea, es como que dos temas paralelos. O sea, tu vida va encaminada por un lado con tus ideales, tus principios, ¿no? Y por otro lado, tu rol de periodista, ¿no? Sobre Cuerpo de Agua, tú ahí ya proyectabas lo que ibas a escribir posteriormente. ¿Cómo surgió esta historia que tengo entendido que tiene mucho de real, no más que ficcional? Sí, sí, claro, porque nace con una imagen que fue bastante cercana a lo que a mí me tocaba vivir, que era el conflicto por el agua, ¿no? En una laguna en la sierra, y que dependía mucho también de lo que es la empresa hoy en día, ¿no? Y que tiene mucho que ver con los dirigentes a veces maltratados por el poder político o por el empresariado. Entonces vino esta historia y conocía varios casos en la realidad que me tocó entrevistar por el trabajo y que sentía que no se debían quedar ahí, ¿no? Entonces, Cuerpo de Agua nace de esa imagen, de ese problema que existe con el tema del agua, pero también está pues la vida de Alma, ¿no? Y toda persona, más allá de sus pasiones, sus trabajos, su día a día, está también el lado humano, ¿no? El lado personal, ¿no? Lo que le pueda pasar y que nadie ve, ¿no? Porque a veces la gente se imagina y te dice, no, pues Ley no le pasa nada, está súper bien, está súper feliz, pero nadie sabe lo de nadie, ¿no? Y de hecho hay momentos en los que también tienen conflictos internos nuestros personajes, ¿no? Y en el caso de Cuerpo de Agua habían conflictos externos e internos que se confluían en una sola novela. Y como no alcanzaba, pues entonces dejé varios episodios o varias historias para el siguiente, que fue Después Los Muertos. Y ya empezamos a construir esta otra historia, pero con otra mirada, porque ya tenía mucho más que ver con el tema del feminicidio propiamente, ¿no? El personaje que es amigo, compañero que te acabo de mencionar, creo que es Celendino, ¿no? Tú lo proyectas primero como que ayuda a sus compañeros, pero luego hay una frase que me deja pensando que al final es un izquierdista, como que doble cara, ¿no? Que finalmente responde a sus intereses. Es una crítica un poco a la izquierda, a las personas que aparentemente dicen ayudar bajo ciertas líneas políticas. Sí, claro, porque incluso a mí me contaba mucho la historia de Huancavelica, donde en algún momento había gran posibilidad de ayudar a que se desarrollara, pero que hubo conflictos entre las propias dirigencias, ¿no? Y a veces como no nos ponemos de acuerdo y pasa que muchos dirigentes también hasta se venden. Eso pasa en el país, ¿no? Porque la necesidad es grande. Entonces creo que la crítica social también va por ahí, ¿no? Que definitivamente tiene que haber una reingeniería dentro de las propias sociedades para poder lograr un verdadero liderazgo, ¿no? Y al final, pues el liderazgo en esa novela lo asumen las mujeres, ¿no? Era Kilari, que era la hija del dirigente muerto, y su esposa, que finalmente logra refundar una asociatividad, una comunidad, e intentar liderarla de otra manera, ¿no? Entonces, también un poco esa es la reflexión final. Si se quiere, que en realidad las novelas no buscan una moraleja en particular, pero quien las lee encuentra un camino, y creo yo que el camino en esa historia era un poco el hecho de cómo asumir un liderazgo en una comunidad puede ser tan duro que terminas muerto, como también puede ser tan gratificante que terminas generando una esperanza. ¿Y se puede justificar en alguna forma, digamos, la corrupción de ese amigo que ayuda al personaje que es asesinado? Porque a veces como que se siente aprisionado contra la espalda y la pared, ¿no? Y al final no tiene opciones. ¿Consideras que de alguna manera se puede justificar esa mala decisión de incurrir en corrupción, ¿no? A través de ese personaje que finalmente traiciona? Yo creo que no, porque al final las decisiones pesan, ¿no? Y las malas decisiones obviamente tienen sus consecuencias y a veces no hay forma de resarcir todo ese daño que se puede ocasionar, ¿no? Y muchas veces cala no solamente en la persona que lo comete, sino en su propia familia, ¿no? Entonces creo que dentro de todo pues siempre vale analizar mucho lo que uno hace y a qué puede llevar esas decisiones que tomamos, que son en segundos y pueden transformar la vida de muchas personas. Sí, creo que definitivamente este inicio, ¿no? en la obra que planteas, ¿no?
justo un poco siempre dije, ¿no? El tema del agua, Ica sufre de agua y ella lo hace de una manera adicional, pero al parecer parece algo real, ¿no? El conflicto del agua es una constante, ¿no? Y dije, ¿no? De ahí tal vez debió salir una especie de ensayo, porque a veces en la novela se cree que todo es ficcional, pero estás planteando una problemática actual que ahora Ica sufre, ¿no? De agua. ¿Alguien te ha comentado al respecto? ¿Lo ha vinculado a la realidad de Ica o lo ha tomado tal vez como solo una historia, ¿no? Como a veces suele darse, ¿no? Con las novelas. No, sí, yo creo que incluso cuando lo presentamos en la Feria del Libro de Lima, hubo gente relacionada al tema hídrico que se interesó por la novela, ¿no? Incluso en la parte académica hemos logrado que esté inserto en algunos estudios universitarios, y eso ha servido también para analizar a profundidad lo que pasa con el agua, ¿no? De hecho, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, tanto en la narrativa, por ese lado, como también en la poesía, ¿no? Hay mucha protesta, hay mucho resentimiento, hay mucho que curar en el país, ¿no? Y el agua es un tema tan transversal que abarca todas las sociedades que existen. Sí, bueno, creo que ya por ahí quienes nos están viendo van a un poco animarse a leer, ¿no? Cuerpo de agua. Ahora, quería pasar a Después los muertos, porque aquí creo que Alma ya se desencadena un poco, vive un poco atormentada, por culpa de Renzo, aquel personaje, ¿no? Que es una especie de denuncia, lo entiendo por ahí al momento de mi lectura, ¿no? Que la decisión que toma finalmente, ¿no? De este crimen, ¿no? Ella es orillada, lo has proyectado así. ¿Cuál es en todo caso tu punto de partida? Porque esto podría ser un tema, digamos, de debate, ¿no? Luego del feminicidio, ¿no? Viene también ¿cuál sería el término, ¿no? Cuando la mujer se defiende, toma la decisión de defenderse, pero también con una situación pues de crimen, de asesinato. Bueno, en realidad ese libro nace también de una imagen que a mí se me quedó muy grabada y que tiene que ver con la vida de la autora, ¿no? En este caso de Lady. Porque hubo momentos en mi vida que me tocó, digamos, escapar de una persona violenta, ¿no? Fue hace mucho tiempo, estaba yo muy joven, ¿no? Y de pronto, una noche me soñé con esa imagen, ¿no? Todavía rondaba en mi cabeza. Entonces tenía que continuar la saga, porque tenía varios episodios, y decidí empezarla por ahí, ¿no? Por el caso de lo que pasa con Renzo. Ahora, obviamente yo no maté a nadie, por favor, no me persiga la policía. Pero en la novela sí. ¿Por qué? Porque en la vida real me tocó esa mala experiencia y entonces yo no se la deseo a nadie, y siempre que voy a dar charlas a las jóvenes, obviamente lo hablo desde la experiencia, y el hecho de reconstruirse y el hecho de superar estas olas de violencia. O sea, no se puede normalizar que un hombre te golpee, no se puede normalizar que alguien atente contra tu integridad, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa bastante fuerte que a las que les ha pasado lo sabrán decir. Entonces, en la novela tenía que haber algo, ¿no? Y de hecho, la ficción viene por ahí, ¿no? Lo que Alma pudo haber hecho e hizo finalmente, que fue matarlo porque no encontraba justicia, porque no encontraba un eco en la sociedad que le ayudara a salvarse de. Y también hay un hilo bastante delgado cuando tú estás frente a un hecho bastante dramático, ¿no? O te quedas en shock y no haces nada, o a veces puedes tomar una decisión en ese momento, ¿no? Por eso hace un rato decía, las decisiones definen el futuro de las personas, ¿no? Y bueno, Alma la persiguió este hecho de violencia, como también el desencadenante que fue que él matara a su agresor, porque no termina la historia ahí, ¿no? Y luego hay varios episodios en los que ella se conflictúa por esa decisión que tomó, pero que si no lo hacía, pues también la mataban a ella. Entonces, es un tema bastante fuerte que me tomó varios meses, creo que fue un año más o menos, de escribir esta novela, esta historia, y el hecho de que es un caso que coincide con muchos de los que pasa en la sociedad, ¿no? Claro, no termina siempre así, pero sin embargo sucede, ¿no? Sucede mucho. Claro, y yo te hacía la pregunta porque para eso deben servir los libros, digamos, no para detener situaciones, acciones como un llamado de atención, ¿no? Si bien es cierto que a veces la ficción puede ser exagerada o irreal, ¿no? Pero hay una alerta, ¿no? Que a veces la sociedad no la toma en cuenta, ¿no? Y que debería ser tomada en cuenta finalmente, porque una situación lleva a otra, y a veces
una tragedia desencadena otra mucho más grande y es una secuencia, ¿no? Una secuela que a veces la gente cuando se percata, se entera, empieza a cuestionar, a criticar, ¿no? Y no nos percatamos dónde está el punto de partida, el origen, ¿no? Dónde se tuvo que detener, ¿no? Pero sí, en mi lectura me percato un poco que podría ser esto tratado para esos contextos, ¿no? de maltrato, como una forma de debate, ¿no? Porque es como que pasa desapercibido, o si el personaje no es mediático, no las autoridades no actúan, ¿no? Yo entiendo que esta situación de Alma pues no tiene opción y finalmente no se justifica el hecho, pero a veces los seres humanos es como que reaccionamos por impulsos, ¿no? Justo hace un momento te decía de estar aprisionado contra cuatro paredes y no saber, pues me tienes que tomar una decisión y creo que finalmente la vida es lo más valioso y uno tiene que defender su vida, ¿no? De alguna manera. Lady. Sí, claro. En Hija de su madre, ahí me percato ya, no te he preguntado sobre Mauricio, que va apareciendo poco a poco. Ajá, las 3 novelas aparecen. Sí, pero cada vez como que va aflorando un poco más, ¿no? Curioso personaje, Mauricio, ¿no? Entiendo que lo has construido, ¿no? A partir un poco de la ficción, ¿no? Y si es alguien real, pues, ¿no? Me imagino que te ha dejado, ¿no? Recuerdos de los amigos, de las personas que uno ha conocido. Sí, claro. Bueno, en realidad Mauricio, y yo le he dicho, creo, se lo he dicho a Víctor Campos en algún momento, me dijo, Lady Mauricio es Eloy Jauregui. Y es verdad, ¿no? Eloy Jauregui pues inspiró a este personaje que al principio yo empecé a construirlo, digamos, sobre la base de lo que lo conocía, porque incluso él me asesoró para mis primeros libros, fue mi maestro, mi mentor, gran persona, y sí, pues tuvimos una historia hace muchos años, Martín, ¿no? Yo creo que uno nunca se olvida a aquellas personas que conoce y te dejan huella porque te enseñan muchas cosas, ¿no? Y yo luego bromeaba con él, ¿no? Porque luego ya nos dejamos de ver buen tiempo, ya me vine a vivir a Ica, estuve en Lima, pasó lo del COVID, y me daba ideas, ¿no? Me decía, pero ¿por qué no en la novela siguiente yo me muero en un tiroteo, que me caigo al suelo, que me pasa esto, no sé? Pero bueno, ya empecé yo a escribir más de este personaje y creo que de alguna manera le agradó bastante que lo hiciera, ¿no? Es uno de los personajes que a mí me ha gustado mucho construir y lamentablemente en Hija de su madre muere Mauricio y coincide con la muerte de Eloy Jauregui, ¿no? Entonces fue una cosa para mí bastante fuerte también su muerte porque yo quería mostrarle la próxima novela, ¿no? Y de hecho, bueno, a todos nos sorprendió su partida. Sin embargo, creo que hay personajes que son entrañables, ¿no? Y que estando escritos, estando en la literatura, nunca mueren, ¿no? Y de hecho, sí, muchas de las cosas que pasan en las novelas a veces son episodios que han pasado en algunas ferias de libro, ¿no? O que pasaban en algunos encuentros literarios donde salía pues con sus ocurrencias y entonces yo decía, esto vamos para la novela. Sí, creo que personaje muy peculiar Eloy Jauregui con su literatura, ¿no? Sus obras un poquito de barrio, ¿no? Con su lenguaje, ¿no? Un poquito coloquial, ¿no? Y está, ¿por qué no decirlo vulgar? Pero propio de su estilo, ¿no? De lo que él quería mostrar, como es la sociedad finalmente, ¿no? Así es. Pero no vamos a contar nada más de Mauricio. Quienes quieren saber qué ocurrió tienen que leer la obra. ¿La historia completa? La novela. Me quería enfocar en Hija de su madre, en este caso que al parecer te ha traído ciertas consecuencias, lo que ocurre con Hortensia, su hija Estela, este famoso, sería policía general Ascurra, ¿no? Y el sicario, ¿no? Finalmente, creo que es la parte un poquito más para mí contundente, ¿no? Otra parte, otro problema social, ¿no? Que creo que ha ocurrido en Ica, que sabes bastante sobre ese tema, has investigado. Sí, mira, tuve la oportunidad también de entrevistarme con muchas madres que perdieron a sus hijas porque las raptaban de una manera bastante misteriosa, pero que la policía no hacía absolutamente nada, ¿no? Como hasta ahora, ¿no? Con la criminalidad, y uno siente que finalmente la policía está pintada, que no hay un trabajo real de seguridad en Ica, como en muchas partes del país, pero estaba el hecho de esta búsqueda, ¿no? De estas madres. Entonces
viajé hasta Pucallpa, estuve varios meses allí, luego en las zonas de la selva, investigando un poco qué pasaba con la trata de menores, y encontré varias historias, ¿no? Entonces el conversar con estas chicas, con las madres, pues nace también esta novela, ¿no? El hecho de encontrar estas situaciones en las cuales nace de una pérdida en la costa y termina en otro lugar que es en la selva, ¿no? Entonces hay un tránsito ahí bastante peligroso que tiene como insumo, vamos a decir, la propia niñez y juventud de las mujeres, ¿no? Que se están perdiendo y que están siendo violadas, secuestradas, las matan, las tiran al río como si nada, y es como si esa historia nunca existiera, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una voz necesaria que tenía que contarse en este tipo de novelas, porque es parte de lo que pasa en el país, ¿no? Y lo decía también en Buenos Aires, que estuve invitada el año pasado en el Festival de Novela Negra, porque en Argentina hay una tradición de novela negra, es decir, hay como 10 autoras, aquí busco, pero están en otros temas, mis colegas escritoras, y creo que somos pocos los que estamos en novela negra, ¿no? Pero sí coincidíamos en que hay muchas similitudes en Latinoamérica en sí, tanto Perú, Argentina, como otros países, en cuanto a la trata de menores. Este tema de la trata, ¿no? Que a veces uno pasa aquí en Ica, ¿no? Por ciertas zonas y ven los postes, ¿no? Se desapareció tal niña, pasa como desapercibido, y ahora me has hecho recordar esta película de Los Hijos de Dios, con Eduardo Verástegui, ¿no? Donde descubren esa red de trata, ¿no? De las niñas latinoamericanas que la llevan a Europa, ¿no? La película Tráfico Humano también, ¿no? Igual de esta red, ¿no? Donde el tráfico humano es mucho más rentable que las drogas, que el tráfico de armas, y ahí hacían el cálculo, ¿no? Cómo a un ser humano se le puede vender o revender varias veces, y hacían una multiplicación que realmente me dejó impactado, pero veo que en Ica ocurre, pero sí, como que queda así desapercibido, como es una o dos cada cierto tiempo, ¿no? Eso, digamos, ¿qué tanto a partir de tus investigaciones, ¿no? sabes qué ha ocurrido en Ica, algo que más o menos tenga una proyección que la sociedad pueda estar al tanto, alerta? Sí, bueno, mira, en Ica ocurre más o menos entre 120 a 130 casos de desapariciones al año, ¿no? Digamos, en toda la región Ica. Entonces, yo me centraba, por ejemplo, en los casos de Cercado y de distritos, que es una proyección también alarmante, ¿no? 14, 15 niñas son secuestradas cada 3 meses, en Tinguiña, en otros distritos. Y eso me llamaba poderosamente la atención, ¿no? El hecho de dónde van a parar y el hecho de que aparezcan mucho después con hijos, ¿no? Con hijos que no conocen a los padres, ¿no? Entonces es una realidad bastante peligrosa, bastante latente, y que peor aún la justicia, vamos a decir entre comillas, no llega, ¿no? Porque no llegan a encontrar quién fue el culpable o el responsable de estos hechos, ¿no? Entonces, de alguna manera Alma se compra ese pleito y entonces empieza a desentrañar estos casos, que al final pues también casi terminan con su vida, porque es meterse con la mafia es no saber si vas a llegar mañana. Sí, esta es una de tus citas, ¿no? Que prácticamente es exponer la vida, arriesgarse, y sobre eso veo y valoro bastante tu valentía, ¿no? Esta decisión que has tomado, ¿no? De incursionar en la política. Ahora quiero dar ese salto rápido porque tus obras tratan de problemas sociales, y ahora un poco, ¿qué proyecciones? ¿Cómo así Lady da este salto a la política? ¿Cuál es tu preocupación? Yo he leído que ya tenías esta proyección política desde muy joven, ¿no? Ahora tal vez la población no lo sabe o desconoce, por eso duda, ¿no? Que se ha parecido de un momento a otro, pero quien la conoce, quien ha leído, sabe que ya tenía esas proyecciones. Creo que tal vez ha visto un momento propicio, o consideras que ya el ser humano también tiene que ser parte de algo, ¿no? No podemos estar quejándonos de todo y si no tomamos acción, ¿no? Por supuesto, Martín, ¿no? Y bueno, gracias por lo que dices, pero en realidad tienes mucha razón, ¿no? Lady no empieza en política ahora cuando se le ocurre postular a la alcaldía, sino que esto viene de un quehacer constante, ¿no? Desde que empecé a escribir narrativa, desde que he hecho periodismo, investigación, que fue en el año 2006, o sea, ya hace 20 años, en estos trajines, en estos afanes. Incluso logramos vacar un alcalde porque descubrimos el peculado en uso que existía. Entonces
los supervisores fantasma, en fin, había una serie de cosas que como periodista y narradora ya yo sabía que pasaban en la sociedad, ¿no? Y había esa inquietud de poder lograr liderar o cambiar esa situación, ¿no? Porque hay diferencias entre lo que es ser político para buscar enriquecerme, o si tengo una empresa o una universidad, hacerme millonario, y otra diferencia entre ser político porque quiero que la gente tenga algo diferente y dejar un legado, vamos a decir así, ¿no? Entonces me tocó pues asumir por invitación el tema de ser regidora hace ya 4 años casi, y realmente pensé que podíamos cambiar la ciudad, ¿no? Pero una cosa es con guitarra y otra con cajón, como dicen, ¿no? Entonces uno como regidor eres como un lunar en todo el aparato y no puedes tomar decisiones, ¿no? Decisiones que quisieras que se realicen. Puedes proponer 1000 cosas, pero de esas 1000 cosas 2 te hacen caso y las 998 no. Entonces me di cuenta de cómo era el monstruo por dentro. Y hay pasajes en Hija de su madre que por ahí dan unas pinceladas de lo que pasa en la política local, ¿no? Y ya les he dicho a mis compañeros regidores, el próximo libro va a tener otros nombres, no se preocupen, pero lo vamos a contar todo, porque en realidad hay mucho que decir de lo que pasa adentro, ¿no? Pero al final siempre el que entra ya es difícil que salga, ¿no? Es como un bichito, ¿no? Y de hecho el estar allí te hace dar cuenta de qué cosas podrías hacer, ¿no? Y yo la tengo clarísima. Es más, se han ido sumando mucha gente buena, profesional, conocedora, para hacer algo completamente distinto, ¿no? Y creo que sí se puede. Mucha gente dice, no vas a poder, pero en realidad, ¿cómo se ha hecho Medellín? ¿Cómo se ha hecho Guadalajara? ¿Cómo se ha hecho Arequipa, sin ir muy lejos? Creo que todo ha nacido porque ha habido la voluntad, el conocimiento, la experiencia de querer hacer las cosas bien, ¿no? No solamente dejar el piloto automático o simplemente hacer lo que todos hacen, que es cemento, sino también darle una mirada distinta a la ciudad, ¿no? Justo sobre eso, Lady, voy a un poco cuestionarte. A veces se considera que, si bien es cierto que hay voluntad, puede haber hasta capacidad, ¿no? Pero voy por el lado, digamos, de la visión. A veces el alcalde que es ingeniero, todo lo puede ver cemento. El que es profesor, todo lo va a ver educación. Y cada uno en su profesión, y la pregunta es, ¿qué implica para poder comprender que el desarrollo de una sociedad tiene que ver con todas las aristas y buscar el equilibrio? Porque yo a veces comento cuando algunos alcaldes promocionan obras, pero las obras no duran. Hacen un polideportivo, al mes ya está destruido. Y yo siempre me enfoco en esto: si la sociedad no está preparada, no la preparamos, no la formamos para cuidar, para valorar, para proteger, y ahí recaigo en el tema de la identidad, le damos buenas condiciones, pero a veces eso no perdura. Entonces, ¿cuál, digamos, es tu reflexión o tu proyección, y un poco hablando ya del tema político, para poder equiparar eso? Porque puede haber, como te digo, mucha voluntad, pero una obra no va a durar mucho, ¿no? Puede que haya una casa de la cultura, una biblioteca, pero vemos que a veces no se acude a leer, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes compensar, equilibrar eso? Bueno, hay 2 términos puntuales que yo enfoco lo que tú estás diciendo, Martín, y que tenemos que trabajar con esos 2 términos, básicamente, ¿no? Que son el orden y la educación, ¿no? Si nosotros no ordenamos, o sea, no ponemos orden en todo, para empezar en el municipio mismo, yo llego a reorganizar ese municipio, porque no puede estar funcionando con personas que trabajan y personas que no trabajan, pero al final todos se mezclan y no produces absolutamente nada. No se le exige al funcionario que rinda un resultado, simplemente llega a la oficina de alcaldía a llevar problemas y no soluciones. Eso no es nivel gerencial. Entonces yo creo que si uno no pone orden desde que entras a la ciudad hasta que transitas por todas sus calles y avenidas, el cumplimiento de las ordenanzas, la aplicabilidad de las multas, no vas a lograr enderezar una ciudad como tal, ¿no? Pero para eso también hay otro componente que es fundamental, que es lo que tú dices, ¿no? La educación. O sea, si nosotros no educamos a una sociedad a reciclar, a respetar sus normas, a valorar, tener identidad, entonces finalmente nunca se va a cuidar lo que se hace.
y lo que se hace puede ser mucho, pero como tú dices, no va a durar nada, porque simplemente la gente lo va a seguir pasando como cualquier cosa. Para mí es fundamental el orden que tiene que existir, ¿no? Y ese orden pasa por hacer un control de calidad de cada cosa. Si yo voy a hacer un expediente técnico, vamos a decir la doble vía, que se pudo haber hecho mejor y evitar todo el tiempo en el que no sabían si el terreno era de quién o tal, porque no se hizo bien, pues, ¿no? Y la mayoría de expedientes técnicos no están bien hechos. Entonces, ahí, ¿dónde está la fiscalización? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la planificación? De todas las áreas, yo creo que es un tema que ya lo conozco por la experiencia y el que tendríamos que corregir de raíz, ¿no? De raíz. A veces las sociedades como la nuestra, que tienen ya olas de criminalidad, no requieren un alcalde blando, no requieren a alguien suavecito, diplomático, que te diga que todo está perfecto o que te hable de lo que está haciendo, sino que reconozca sus errores y que sea firme en sus decisiones, ¿no? Y en ese sentido, a mí no me falta firmeza. Ya te dije, soy iqueña, pero tengo sangre quipeña. ¿Consideras que se ha perdido un poco el principio de autoridad? Cuando mencionas, es cierto, de la debilidad a veces en la autoridad edil, en muchos distritos, ¿no? A veces, ejemplo, ¿no? La basura está botada, entonces el alcalde tiene buena intención, ¿no? Coloca los tachos de basura, pero la sociedad no los deja donde corresponde, ¿no? Entonces, es como que veo que ya no pueden, ya. Entonces, ¿es una limitación de voluntad, de capacidad, falta de visión? Sí, totalmente. Yo creo que hay una falta de principios, ¿no? Porque al final la autoridad no es que se imponga, la autoridad se gana, ¿no? Y se gana a base de trabajo y confianza. Si tú ves que los que aplican las multas están apostados en cada urbanización, haciendo su trabajo, que apliquen una multa a una empresa que arroja residuos, ya la gente ve que hay una acción. Entonces tú ya no vas a botar la basura porque sabes que te va a caer la multa, como en Suiza, ¿no? Que te ponen 300 euros por arrojar una cosita así chiquita. Entonces acá la multa es 700 soles por arrojar basura, pero ¿cuántas multas se aplican? No se aplican, pues. Entonces, si no hay un trabajo de campo que imponga, que digamos, la presencia de las normas, entonces la gente pues no va a sentir absolutamente ningún respeto por la autoridad, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer presencia constante para poder ganar esa confianza en la ciudadanía y que sienta que se están haciendo las cosas, ¿no? En mi caso, yo estaría todos los días vigilando y voy a hacer el dolor de cabeza de los trabajadores, pero tiene que ser así para que haya un resultado, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, tus proyectos o tus propuestas bandera en las cuales, digamos, te enfocas? Cuando has sido regidora siempre has hablado de la Casa de la Cultura, ¿no? Así es. Y creo que ya está en proceso. ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, nosotros, yo propuse a través de un acuerdo de consejo la creación del Gran Teatro para Ica, ¿no? Tiene un acuerdo de consejo en el cual se establece declararlo de interés, pero es el Ejecutivo quien tiene que priorizar esa inversión, ¿no? Y no la priorizaron porque priorizaron hacer la obra por impuesto del Coliseo Municipal, que hasta ahora no se hace tampoco, por una serie de entrampamientos burocráticos que finalmente ya hicieron un expediente técnico, pero que tiene observaciones de la Contraloría. Entonces, eso es parte de una burocracia que se puede corregir con técnicos de primer nivel, ¿no? Y para mí esa sería una prioridad, ¿no? Terminar el tema del Coliseo finalmente, sí o sí, en 6 meses, y empezar con el teatro municipal que debería existir. No tenemos infraestructura cultural, ¿no? Y el traslado de las oficinas de la municipalidad que están ahorita funcionando en el centro tendría que ser en el nuevo local municipal para que ese centro, salón de actos y toda su estructura pase a ser el gran centro cultural de Ica. Obviamente refaccionarlo, ponerlo operativo 100%, pero que debe ser como tal, como lo hay en Arequipa, en Trujillo, en otras ciudades hermosas donde tiene centros culturales que son parte de la cultura viva. Además que tenemos que recuperar toda la zona monumental de Ica, ¿no? O sea, no tenemos absolutamente ni el 15% de lo que era nuestra zona monumental. Y obviamente, Martín, yo apostaría por obras de impacto como la infraestructura verde y natural, ¿no? Que es que tú vas a tratar la basura y la vas a convertir en materia prima, en compost para la agricultura. Lo mismo con el agua. Hablábamos de cuerpo de agua, pues el agua hay que tratarla y esa agua reutilizada puede servir para todo lo que es parques y jardines e incluso
para la oferta de agua que necesita la población, ¿no? Pero son proyectos que normalmente no los hacen porque, claro, no generan quizás el 10% de lo que están acostumbrados muchos alcaldes, pero finalmente eso nunca debe importar. Lo que debe importar aquí es el bien común y que las obras se hagan al margen de cualquier interés particular que finalmente se logre, y esas obras que sean obras de impacto, ¿no? Claro, yo pienso que las autoridades ahí deben comprender un poco qué implica el progreso de la sociedad, la imagen que proyectamos finalmente, ¿no? Cuando vienen los turistas de otros países, de Lima, la imagen que proyecta a veces cuando, si no es el caos vehicular, la imagen que da la Huacachina saturado de turistas, con poco orden. Pienso que son aspectos importantes, ¿no? Que esperamos, por Lady, que de aquí en adelante, ¿no? Con la proyección que tienes de lograr, ¿no? Me imagino que vas con mucho ánimo, con mucha decisión, ¿no? Tal cual como Alma González, ¿no? Puedas lograr, pues, ¿no? El tan ansiado sillón municipal, ¿no? Bien, Lady, estamos llegando ya casi a la parte final. No sé si alguna reflexión desde el punto de vista literario, cuáles son los futuros proyectos. Bueno, la verdad, yo digo, a veces la gente dice, o los haters, ¿no? Que salen ahí en las redes sociales, ni en sueño vas a ser alcalde, tu gran sueño es en realidad no es mi sueño ser alcalde, Martín. Yo me decía, ya haciendo mi película ahorita, escribiendo mi próxima novela, yéndome de viaje, porque la literatura me ha dado esas ventajas, gracias a Dios, de ser invitada a distintos lugares, y el trabajo también. Pero sin embargo es una inquietud que ha nacido justamente de este quehacer literario, periodístico, y que no le puedo decir que no a esta posibilidad de querer cambiar la ciudad y dejar un legado, y que la gente sienta que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero hay muchos proyectos que tiene Lady Loaiza, ¿no? Te contaba que hemos presentado ahorita un proyecto de película, El Monstruo del Sur, que va basado en uno de mis cuentos y que esperamos pues dé la luz pronto. Es uno de los proyectos que tenemos a futuro, el hacer la película de Ica con actores de Ica, obviamente, y una producción internacional que esperamos se pueda lograr. Está en camino también la 10ª novela, que va a salir muy pronto. Y seguimos haciendo gestoría cultural, que es lo que nos gusta hacer también, ¿no? Proyectar y fortalecer a las organizaciones culturales y menos las organizaciones criminales que existen en el país y que cada día son más, lamentables. O sea, tenemos Alma González para posteriores libros. Por supuesto, Alma sigue viva y más viva que nunca y apasionada como siempre. Y en eso se parece a Lady un poquito. Lady, aprovecho para preguntarte sobre la Feria del Libro. Estábamos a la expectativa en mayo, abril, se va a realizar este año. ¿Qué proyecciones hay? Bueno, mira, yo renuncié a la presidencia en el año 2022, sin embargo siempre mi apoyo ha sido a todas las iniciativas culturales que existen, y la feria pues la fundamos con mucho cariño hace ya varios años. Sin embargo, también sabemos que hay dificultades en la gestión cultural, ¿no? Y ha habido dificultades también en la organización. Lamentablemente a veces no se cuenta con el apoyo como debería ser. Y creo que eso debe cambiar, ¿no? Yo voy dejando hasta el día de hoy la ordenanza del Plan Provincial de Cultura, donde está estipulada las actividades culturales, y una de ellas nuestra feria más importante. Espero yo que se tome en cuenta esto. Lamento que hayan quizás algunas complicaciones de carácter organizacional o institucional, vamos a decir, y que las instituciones no se comprometan, pero hay que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? Y hay que muchas veces llevar de la mano a las instituciones para que sean también las que lideren estas ferias, estos festivales importantes que fomentan eso, la lectura. Muy bien, Lady. Bueno, ha sido una conversa muy amena. Hemos intentado aproximarnos a tus libros. Creo que corresponde a los lectores poder, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde están tus libros? Bueno, tenemos a Hijas de su madre, está todavía en Crisol, la novela que queda. Y me parece que en Busca Libre están algunos ejemplares de Cuerpo de Agua y Después Los Muertos, porque ya, bueno, no hay en la librería, pero probablemente el próximo año hagamos una reedición de todas las novelas juntas. Sí, yo te sugiero que deben venderse las 3 juntas, es como que un complemento, ¿no? Y está interesante, ¿no? En la lectura que le he podido dar. Me he quedado con los temas sociales, ¿no? Ya Mauricio también me llamó la atención, ¿no? Muy pícaro, muy limeño, ¿no? Muy limeño, Mauricio, pero bueno, creo que
los que están viendo el día de hoy, ¿no?, este humilde proyecto audiovisual, van a tener un poco más de interés y curiosidad. Y bueno, alguna frase final sobre la lectura, alguna reflexión para las mujeres, para la juventud, ¿no? Tengo entendido que a veces visitas colegios, ¿no? Algo que les quiera decir. Bueno, siempre mi cariño a todas las jóvenes, los jóvenes también. En realidad creo que los libros son una puerta interesante que vale la pena cruzar, y cada vez que ustedes tengan un libro entre sus manos, pues definitivamente tienen un viaje asegurado, ¿no? Así que mi cariño para todos ustedes. Y bueno, siempre que quieran también algún consejo o quizás conversar, siempre lo digo, nunca me he negado a tomar un café con ningún lector, así que ahí estamos, puertas abiertas. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Lady. Bueno, nos estamos despidiendo por el día de hoy y ya, bueno, sigan apoyándonos con un dedito, un comentario. Reitero, todavía no estamos pidiendo ya, pero todavía estamos subsistiendo, ¿no? Pero bueno, quién sabe más adelante. Agradecemos por sus comentarios. Que tengan buenos días.